Juan capítulo 14, verso 6, dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, o por medio de mí, que es lo que quiso decir originalmente en ese momento. Amén. Esta mención de yo soy, que es importante que tengamos claro que esta palabra yo soy, como lo he repetido en todos estos días a través de estas enseñanzas, esta palabra yo soy implica directamente un título directo a Dios, que al único que se le dice el gran yo soy o el yo soy en el Antiguo Testamento es a Dios. Amén. Es al Dios que se reveló en el Antiguo Testamento con ese título. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y Jesús utiliza este título, esta mención, cuando Él se presenta por primera vez y dice en diferentes ocasiones yo soy, haciendo referencia a que Él tiene la esencia divina, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas tres palabras tienen una connotación muy especial, principalmente porque los judíos decían tener el camino. O sea, la religión judía presentaba un estilo de vida, un estilo de sacrificios, un estilo de religión, un estilo de ofrecimiento a Dios, donde a través de esos sacrificios, a través de ese tipo de ceremonias que ellos establecieron desde la antigüedad y que Dios les estableció a ellos desde la antigüedad, esa era la única forma y el único camino de poder encontrarse con Dios, de poder tener una relación con Dios. Amén. Y aunque eso fue establecido por Dios, debemos tener en claro y debemos comprender de que cuando Jesús se presenta, amén, todas estas cosas que en la antigüedad representaban tipológicamente y que tenían un simbolismo o un significado especial, cuando Jesús se presenta por primera vez, todos esos simbolismos, todos estos significados, todas estas cosas que tenían, digámoslo así, un significado especial, tienen un cumplimiento en la vida de Jesús. Es decir, que quedan inmediatamente invalidados todos estas formas de relacionarse con Dios, de establecer una relación con Dios. Es decir, que la forma principal de buscar a Dios pasó a un segundo plano cuando la principal se manifestó, que fue Cristo Jesús. Entonces, para poder relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 26:33 y en el capítulo 16 de los Levíticos, se presenta el camino para que los hombres pudieran relacionarse con Dios. Era a través del sacerdocio, del sumo sacerdocio de los levitas. Era a través del tabernáculo que Dios había establecido, que era la casa donde Dios había prometido estar con su pueblo, y que en ese lugar se ofrecían los sacrificios, se mataban animales, se derramaba la sangre de ellos, se quemaban en un sacrificio, en un holocausto del todo encendido. Amén. Es decir, que las ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento eran animales que se sacrificaban y se quemaban en una hoguera, y que ese olor subía de la carne frita, de la carne asándose, subía como olor grato. Y esa era la única forma de poder acercarse a Dios en aquellos días. Entonces, cuando Cristo aparece, hermano, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que ahora ya no se necesitaban animales, no se necesitaban ovejas, corderos, no se necesitaban cabritos, machos cabríos, no se necesitaban bueyes para el sacrificio, sino que Cristo vino a suplir verdaderamente esa única forma de la cual nosotros nos tenemos que presentar ante nuestro Padre Celestial. Entonces Él dice, en primera instancia dice: yo soy el camino. Ahora Él le dice a su pueblo: yo soy el camino, como queriendo decirle: ya
el camino que ustedes habían establecido a través de los sacrificios dejó de tener validez. Ahora la única forma de acercarse a Dios es a través de su Hijo amado, porque está establecido en el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabra no se pierda está relacionada con la palabra camino. Amén. ¿Por qué está relacionada con la palabra camino? Porque cuando usted traza un camino, usted no podrá perderse nunca jamás. Eso es como cuando le dicen, sigue la ruta, sigue por esta calle y vas a llegar a tu destino. Eso es lo mismo. Jesús traza un camino y todos los que encuentran este camino y todos los que se hallan en este camino no van a poder perderse jamás, porque Él ha trazado un camino, Él ha trazado, hermano, Él nos ha dado un mapa de la salvación para que lleguemos a nuestro destino final, que es, hermano, alcanzar un día la vida eterna. Entonces Jesús le dice a esta población, a este pueblo, yo soy el camino. Amén. Ya no es como en la antigüedad se presentaba la única forma de acercarse a Dios. Ahora el camino es el camino es que nosotros aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y a través del sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario, nosotros tenemos paz para con Dios. Amén. Antiguamente los sacrificios se hacían diariamente o anualmente para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, pero estas cosas se repetían constantemente, o sea, no llegaban a suplir completamente el pago por nuestros pecados, pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Amén. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se entraba al lugar santísimo antes? Se entraba a través de los sacrificios de animales. En esta ocasión, el camino ya no está trazado por sangre de animales, por sacrificios que duraban o permanecían durante unos días, no. Ahora el camino, la entrada al lugar santísimo es a través de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Amén. Él trazó un camino nuevo y nos reveló, hermano, una forma diferente de agradar a Dios. Y dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Aleluya. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Aquí está, hermano, completamente relacionado, establecido, el camino nuevo que Cristo nos ha abierto. En la antigüedad las personas tenían que someterse a rigurosos, hermano, demandas de la ley. Tenían que lavarse completamente con agua, tenían que purificarse antes de entrar al templo, tenían que sacrificar animales, tenían que cumplir con muchos ritos para poder, hermano, lograr tener el favor de Dios. En este tiempo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho una nueva forma de buscarle, un nuevo camino, y ese camino es Cristo Jesús. Que todos aquellos que le amamos, caminamos como Él anduvo, seguimos sus pisadas. También aparece en este texto bíblico de Juan capítulo 14, verso 6, que no solamente Jesús es el camino, sino que también dice, yo soy la verdad. Amén, yo soy la verdad. ¿Por qué dice Jesús, yo soy la verdad? Porque las religiones en los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes y otro tipo de sectas religiosas que existían en aquellos días, cada quien decía tener la verdad, decían tener el conocimiento, decían poder, hermano, tener, digamos, la guianza del pueblo, pero en realidad todos ellos estaban fundamentados en interpretaciones que no tenían validez delante de Dios. Cada quien interpretaba la escritura como a su forma. Cada quien interpretaba, hermano, la palabra de Dios es de acuerdo
a las costumbres que ellos ejercían en aquellos días. Había, demás, hermanos, para ellos era más importante las costumbres, para ellos era más importante lo que se decía verbalmente que lo que estaba escrito 100% en la palabra de Dios. Y ellos le daban mucho más validez a las costumbres, a las interpretaciones de los ancianos, de los escribas, de los maestros en aquellos días, y olvidaban que existía una interpretación que venía propiamente de las escrituras. Y por eso Jesús dice, yo soy la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo el conocimiento. Y dice la escritura que cuando ellos escuchaban a Jesús hablar, ninguno, hermano, ninguno se atrevía a preguntarle cosa alguna, porque se maravillaban del conocimiento, se maravillaban de la interpretación, se maravillaban de la predicación de Jesús. Y esto, hermano, dejaba más que claro que a quien tenían al frente no era únicamente un maestro, un rabino, era aquel que había inspirado en el Antiguo Testamento a todos estos hombres a escribir acerca de él. O sea, el mismo que reveló, el mismo que anunció, que inspiró a los escritores, estaba presente, dándole la perfecta interpretación a las escrituras. Y por eso en muchas ocasiones nosotros escuchamos el término, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ese término utilizado por Jesús, hermano, era una contradicción a las costumbres y a las interpretaciones que los ancianos tenían, que los fariseos tenían, que los saduceos tenían. Cuando Jesús les dice, oíste que fue dicho, era que los maestros, los intérpretes de la ley, decían cosas que no eran en realidad bíblicas. Amén. En algunas ocasiones ellos daban hasta más importancia, hermano, aleluya, a las vestimentas, al estilo de vida exterior, es decir, a la apariencia, que a las cosas internas. Amén. Para ellos era tan importante seguir al pie de la letra las indicaciones de sus costumbres, que muchas veces se olvidaban de cumplir la palabra de Dios con justicia y con temor de Dios. Por ejemplo, los sábados, que era el día en que ellos celebraban el sabbat, el día en que ellos se reunían para adorar a Dios, muchos de ellos se sometían a rigurosas, hermanos, restricciones. Por ejemplo, algunos de ellos no caminaban más de 1 kilómetro. Por ejemplo, muchos de ellos no sacaban a sus animales a comer. Muchos de ellos, aunque un animal se caía en un hueco, ahí lo dejaban tirado porque era prohibido en el sabbat. Hermanos, mover o cargar cargas pesadas o llevar más de cierto, hermano, cargas permitidas en aquel día. Entonces Jesús les dice en alguna ocasión, cuando Jesús en un sábado sana a una mujer que llevaba encorvada muchos años, dice, los fariseos le dijeron, ¿cómo es posible que tú sanes en un día de reposo? Y él le dice, ustedes no han comprendido que Dios estableció el día de reposo por ocasión del hombre, o sea, para ayuda del hombre, para que el hombre se sustente de la misericordia de Dios. Y ustedes han convertido este día en un día donde verdaderamente han malinterpretado todas las cosas que Dios ha establecido. El día del sábado fue creado por las necesidades del hombre, no para que el hombre sea restringido, hermano, de las necesidades, no. El día del sábado fue creado en aquellos días para que el hombre recibiera misericordia. Entonces ellos colocaban una cantidad de restricciones que verdaderamente pues no alcanzaban, hermano, a obtener los beneficios del sábado. Entonces Jesús les dice, yo soy la verdad, y también les dice, yo soy la vida. Aleluya. Porque también existía, hermano, que las enseñanzas de aquellos días, pues, trataban de darle al hombre una esperanza de vida eterna, una esperanza de salvación, una esperanza de, aleluya, del conocimiento de la verdad. Pero Jesús les dice, ustedes no tienen vida, sus enseñanzas lo único que ocasionan son muerte, porque cada día más ustedes restringen a las personas de vivir una vida que agrada a Dios para someterlas a las costumbres y a las interpretaciones de vuestros maestros. Y por eso constantemente Jesús chocaba con el conocimiento y con las enseñanzas de los fariseos. En algunas ocasiones el producto de la predicación
el producto de la predicación de la palabra de Dios no era lo que se relacionaba con el estilo de vida que ellos llevaban. Porque cuando usted practica verdaderamente la palabra de Dios, cuando usted vive la palabra de Dios, todo eso tiene un resultado, todo eso se nota, se mira en la apariencia de la persona, no solamente en su vestimenta, sino también en su estilo de vida, que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, cada quien presentaba una predicación, una enseñanza, pero esas enseñanzas no iban de acuerdo al estilo de vida que ellos tenían, hermanos. No iba de acuerdo al estilo de pensamiento, no iba de acuerdo al estilo, hermanos, de cómo ellos enfrentaban sus días. Entonces, en algunas ocasiones Jesús les dice, todo lo que los fariseos digan, háganlo. Todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa, hermano, es saber predicar, es saber enseñar, es saber llevar la palabra de Dios. Y otra cosa es vivir, dar un testimonio vivo de lo que se habla. Y por eso Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son una tumba. Por dentro están podridos y por fuera muestran una apariencia de piedad. Entonces, la vida proviene de la verdad. La vida proviene de una buena enseñanza. Si yo, hermano, escucho la palabra de Dios y la pongo por obra, tengo vida. Estoy demostrando que en mí existe Jesús, que en mí está la vida, que en mí está el obrar en cosas buenas. Y no solamente es, hermano, no solamente una vida en esta tierra, sino también una promesa de una vida eterna, donde Dios nos ha prometido que, hermano, tendremos una vida eterna. Es decir, Jesús es el camino, es la única forma de salvación, es la única forma de cómo podemos acercarnos a Dios. Es el único camino que nos lleva al Padre. Amén. Es la única verdad establecida en la tierra para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Y Él es la vida. Fuera de Él no tendremos nunca, hermano, la oportunidad de ser salvos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, del Señor. Jesús se contrasta a sí mismo con cualquier cosa antes de Él que pensaron que los conducía al Padre. Él es el único que abre el camino al Padre, pero también es el mismo, hermano. Es al mismo tiempo la plena revelación de Dios al Padre. Amén. Él es la verdad, la plena revelación del Padre a los hombres. Jesús, hermano, les está diciendo que no hay otro lugar donde mirar, en ninguna parte necesitan buscar o pueden buscar para encontrar el verdadero camino hacia Dios. Él ofrece, hermano, lo que Israel en aquellos días buscaba y necesitaba, y reemplaza todas las cosas anteriores establecidas como medios temporales por los cuales el hombre se relaciona con Dios. Esto es lo que nos presentan las religiones del mundo, un método de acercarnos a Dios. En la iglesia tradicional, por ejemplo, lo ponen a rezar 5 Padre Nuestro, 10 Ave María, y ellos establecieron ese tipo de relación con Dios, pero es algo establecido por los hombres, no es algo establecido por Dios. Cuando usted va a las escrituras, usted no va a encontrar en ninguna parte, hermano, que se deban repetir. De hecho, la escritura dice que no usemos vanas repeticiones. Amén, como los hipócritas que se colocan en las plazas a rezar y a decir cuánta cosa se les viene a la mente. Amén. La escritura dice que Cristo vino a reemplazar y a quitar todas aquellas cosas que no tenían la manera original de quitar del todo el pecado de los hombres. Dice, todos estos lo señalaron y lo lograron con cosas limitadas que en aquel día se ofrecían, como solo hacer a las personas ceremonialmente limpias, pero no verdaderamente limpias desde lo interior. Ahora se limpiaban únicamente por fuera. Ahora Él está aquí y puede lograr la salvación y la redención por completo en nuestras vidas, con simplemente creer en Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cristo es el camino al Padre, Cristo es la revelación del Padre, Él es la verdad, Él es la palabra de Dios y Él es la vida, hermano. No existe otra forma de acercarnos a Dios sino únicamente a través de la persona de Jesús. Aleluya. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde en este día, que el Señor les dé